Hola mis aguas negras, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast, un nuevo episodio de nuestro querido podcast Aguas Negras, aguas malolientes, aguas podridas. Bienvenidos a su podcast, a mi podcast, a nuestro podcast, el podcast de todos. Aquí estamos en un nuevo episodio, ya nuestro cuarto episodio del podcast y bueno, en este vamos a dar continuación al tercer capítulo. En el tercer capítulo estuvimos con la profesora Amparo Andrade y en este episodio tenemos también a otro invitado muy interesante. Así que en un momento ya se los voy a presentar. Queremos aprovechar nuevamente para agradecer al Ministerio de las Artes, las Culturas y los Saberes, al Ministerio de las Culturas, también a la Gobernación y a la Secretaría de Cultura del Departamento del Huila. Nos encontramos en ese momento en la Casa Cultural El Patio, en la ciudad de Neiva, en nuestra cuna, en nuestra casa, en donde realizamos el Festival del Libro al Río, que ya llega a su séptima edición. Son 7 años ya que llevamos en esta lucha, en esta constante búsqueda por la cultura, por la identidad del huilense y del neivano. Ya también es nuestro cuarto concurso de la canción inédita ambiental, que este año también estuvo muy interesante. En él disfrutamos de muchos espacios, muchos talleres, comidas, bueno, muchas cosas que tuvimos que van a tener que ver en nuestras memorias del séptimo festival. Pero también una de las cosas muy importantes que tuvimos en nuestra séptima edición fue el taller de biopoesía, dictado por la profesora María Nur, la poeta María Nur, quien nos dictó el taller de la biopoesía. En él se hicieron varios poemas de los asistentes y participantes del Festival del Libro al Río. Y para eso, bueno, vamos a leer un par de poemas que se hicieron durante el taller en el festival y tenemos un invitado muy especial para que nos acompañe a leer y hacer un análisis de estos poemas, que es más conocido como el Poetaxi, el señor Rubén. Pero ¿cómo así que el Poetaxi, que es ese nombre tan raro? Pues no se preocupen que todo esto ya lo vamos a resolver y ya lo vamos a hablar. Así que vamos a darle, sin más preámbulo, de invitada al señor Rubén, el Poetaxi. Muy buenas tardes, don Rubén, ¿cómo me le va? Muy buenas tardes, Alejandro. Muy bien, gracias. Bueno, me alegra mucho. Qué placer tenerlo acá con nosotros. Muchas gracias por atender a esta invitación y cuéntenos un poco sobre usted y por qué le dicen o por qué se denomina el Poetaxi. Bueno, es que es fácil. Yo trabajo como taxista. He trabajado en la ciudad de Neiva durante 36 años, con algunas escapadas, digo, en que pronto, por diferentes motivos, me retiré, pero vuelvo al taxi. Y dentro del taxi, hace varios años, he desempeñado mi labor como taxista. Es una labor diaria. Es un remoquete que incluso quisiera como ir dejando ahora y hablar de un ejemplo de mi pequeño auditorio rodante, es en donde prácticamente se va dando el desarrollo de mi poesía durante el día y durante todos los días prácticamente desde que esté elaborando. Ok, un espacio muy propicio, sobre todo en donde tiene un contacto con la comunidad pues muy frecuente, ¿no? Muy seguido, en donde tiene a sus pasajeros, tal vez escucha historias, tal vez cuenta algunas otras. Creo que es un espacio en el que se puede generar para precisamente eso, para crear, para escribir. El señor Rubén es un poeta, poeta de la ciudad de Neiva, del departamento del Huila, y también es escritor, ya tiene varios libros publicados, así que profe, cuéntenos un poco acerca de sus libros publicados. Bueno, mis libros, inicio esta carrera un poco esquiva para mí, pensaba, porque yo no sabía nada de cómo publicar un libro, cómo editarlo, pero los pasajeros comienzan a insistirme en que debo de publicar y tomo la decisión. Se publica mi primer libro en febrero del 2021, se llama Amores Pasajeros y es un libro que sorprendió porque se agotó de manera muy rápida. Entonces viene la segunda edición en diciembre del 2022, apenas 18, 20 meses después. Y igual pasa con este libro, se agota en menos de 2 años. Acabo de presentar la tercera edición. Es el libro, uno de los libros más vendidos en la historia del Huila y un libro que me tiene con el orgullo pues alto, feliz. Pero hay una demora en las ilustraciones de este libro. Esa demora se dio por mucho trabajo de quien me acompañó en la ilustración, Leonardo Parra, Leo Caricaturista, un premio nacional
de periodismo Simón Bolívar a la mejor caricatura en 2023. Tuve la fortuna de que él me acompañara, que él ilustrara este libro y lo diagramara, pero él se demoró bastante por sus ocupaciones y en ese lapso de tiempo entonces decido publicar A mis espaldas. A mis espaldas lo presenté el 20 de septiembre del año pasado y es un libro que está a punto de agotarse. Genial. A mí me gustaría, don Rubén, que mostráramos un poco más esa portada de Amores Pasajeros, si gusta a la cámara que tenemos allí, que nos mostrara un poquito más esa portada, porque la verdad me parece que esa portada está genial y sobre todo que va muy de acorde pues, a la labor que también desempeña entre manejar su taxi y la labor de la poesía. Me parece que está muy, muy, muy chévere esa portada, está muy bacana. De hecho, podemos ver el pequeño taxi también ahí en la portada, así que está muy chévere. Don Rubén, cuéntenos un poco también cómo podemos acercarnos y cómo podemos adquirir su libro. Pues casi siempre he hablado del pequeño auditorio rodante que es el taxi, el 065, THP 065, perdón, es donde prácticamente habito todos los días, pero también se puede a través de las diferentes, del Facebook, Las redes sociales. de las redes sociales, gracias, se me fue la palabra. También se encuentran pues, muchas publicaciones de las que hago en donde cuento sobre todo anécdotas. Yo casi no publico poesía en las redes, publico muchas anécdotas. Ah, ok, perfecto. Listo, don Rubén, pues luego de esa introducción, de ver un poco lo que ha sido su bagaje también en la escritura, en la poesía. Sí, señor, cuéntame. Permítame contarle Sí, tranquilo. sobre Claro, sí, señor. qué es lo que me dice Leonardo Parra. Él se inspira en La noche estrellada de Van Gogh Ok. para diseñar la ilustración. Y entonces él lo que dice es que mi poesía lleva al pasajero al universo. Y ahí está la ventana desde donde salen los pasajeros a tomar el taxi y van en pos de mi poesía. Y esta ventana está en el universo. Esta ventana no tiene ninguna muro, no tiene ninguna nada que lo sostenga, sino que está allá en la parte alta. Ok, genial. Muy buena ilustración, como le decía, por eso quise hacer como ese énfasis de mostrarla a la cámara. La verdad es que está muy genial, muy linda la ilustración, tiene muchos colores, de hecho, como usted mismo lo menciona, de La noche estrellada de Van Gogh también. No sé si quisiera leernos tal vez un pequeño fragmento, una pequeña parte del libro. El libro viene con ilustraciones internas también del mismo ilustrador. Ok, dale, perfecto. ¿Le gustaría leernos una pequeña parte? ¿Unas líneas? El libro inicia con el retrovisor. No es que muera por ti, es que vivo sin ti y por mis costados, igual que en los viejos edificios, se desmorona mi piel como el estuco. Y vea lo que hace Leonardo Parra. Toma al poeta y lo dibuja como un edificio al que se le están cayendo, se le están derrumbando las paredes por la ausencia de su amada. Ok. Oh, ahora sí lo veo. Ok, perfecto. Uf, un poema, oye, una ilustración muy buena y un poema con mucho corazón, con mucho sentimiento, con muchos sentimientos encontrados, siento yo. Hay un poema que es el que está vendiendo más el libro. Es un poema nuevo en el libro. No sé si la pueda leer. Sí. Frío. Hace frío. Estoy solo. Así como el cerrojo de la puerta, con el vacío inmenso de la chapa y de la llave, no saben las oscuras horas. Hace frío y por mi mente ruedan piedras, la soledad amamanta las cigarras, el verano es un leño de fuego en la montaña y siento como la arcilla se parte en trozos donde mueren los árboles. Cada muerte es distinta. Una hoz bajo la tierra corta las raíces y las hojas se marchitan de a poco. Así me pasa con tu ausencia, se amontonan en mí las soledades y voy de búfalo entre sombras mientras acomodo mi esqueleto. Ok, muy buen poema, don Rubén. Muy, muy buena demostración de lo que es la escritura, la creación narrativa, del espacio, de todo lo que maneja. ¿Cómo llegó a escribir este poema? Frío
Se escribe a las 3 de la mañana, el año pasado, 15 de abril, día del cumpleaños de mi esposa. Ella se va a celebrarlos con la familia y yo me despierto solo en mi habitación y escribo el poema. Ok. Es un poema escrito a mi esposa contándole de mi sentimiento de soledad por su ausencia. Wow, bueno, pues es un poema bastante fuerte, muy bonito también dentro de todo lo que lo enmarca. Así que bueno, déjenos saber también en los comentarios, en la sección de comentarios, qué les ha parecido el poema. A mí la verdad es que me ha encantado. Todo lo que hemos visto en estos 2 capítulos del podcast ha sido muy bueno. Y bueno, don Rubén, pues muchísimas gracias por exponernos todo esto. Vamos a entrar ahora sí en materia, en lo que nos corresponde del taller de biopoesía. Y vamos a empezar con este primer poema. Voy a leérselo y me comenta un poco qué tal le parece, cómo lo percibe. Dice así: mi nacimiento es un susurro entre musgos. Crezco bebiendo lluvia y lágrimas. Mis curvas memorizan el paisaje. Soy camino que borra mientras avanza. En mi espalda llevo historias de un pueblo. En mi profundidad llevo secretos ahogados. Soy espejo de nubes y rostros. Soy el mismo y siempre diferente. Al llegar al Magdalena termino. Me transformo en nube que regresa. Soy ciclo en movimiento, agua que prende a ser todas las formas. ¿Qué tal le parece, don Rubén? Es un relato poético de lo que es el río, ¿no? Inicia contando su nacimiento, cómo se forma a partir del musgo, a partir de la lluvia, y cómo va dibujando el paisaje con sus curvas y hasta que llega al final. Es sí, una forma breve y real de contar la existencia del río. Así es, sobre todo acá hago como más énfasis en la parte que dice: en mi profundidad llevo secretos ahogados. Como al menos lo percibo yo, es como un poco de todo lo que ha pasado o toda la historia que ha tenido este río, ¿no? De cómo ha sido primero aprovechado, como mencionábamos en el anterior episodio, cómo ha sido aprovechado primero por los indígenas, aprovechando su oro, cómo ha sido después explotado por los españoles con la esclavización, y cómo fue molino, cómo fue acueducto, cómo fue bebedero para animales, para peces, y ahora está en un estado pues tan deteriorado. Entonces por ese lado como que también lo tomo yo. ¿Qué tal le parece? Bien, y hay que contar otra cosa, ¿no? Aparte de la explotación del oro, el río fue un sitio de paseo de los neivanos. Había unos pozos, tengo entendido, Pozo Azul, precisamente hay un barrio que se llama así, Sí, señor. hacia el sur de Neiva. Era un pozo en donde iban a bañarse los habitantes de la ciudad. Correcto, sí, señor. Muy cierto, toda esa historia que ha sido de tantas generaciones. De hecho, nosotros mismos, algunas personas de Nunahuil, de la corporación, hemos habitado esos espacios y hemos disfrutado de esos espacios, y pues ver cómo está deteriorado en este momento pues es bastante triste, la verdad. Y ahora vamos con el siguiente poema, que dice de la siguiente manera: la noche muta el oxígeno que evoca la memoria, arrullo que acaricia de alma dormida, aroma que convoca tu voz, simbiosis que anuncia tu paso, corriente que transmuta eones en cuantios y quarts, sanando la vida. ¿Qué tal te parece, don Rubén? Igual, ¿no? Ahí ya es un poco como más otro lenguaje, un lenguaje diferente, pero siempre continuamos hablando del río, hablando de sus bondades, hablando, incluso ahí vamos como reflejando un poco la evaporación del agua a través del mismo calor, siento como eso en una metáfora. Sí, señor, correcto. Estos 2 poemas, por cierto, porque pues en el episodio anterior decíamos y mencionábamos a los autores, en este momento pues estos 2 poemas precisamente los dejaron anónimos, pero bueno, sí es cierto, empieza hablando un poco sobre el oxígeno es agua también, el agua es oxígeno también, que evoca la memoria, ¿no? Nuevamente hablando un poco de lo que es la historia del río, todo lo que ha pasado por él, la contaminación, toda la crítica social que tiene en él. ¿Cómo percibió usted, don Rubén, que de hecho fue participante también del festival en su 7ª edición? ¿Cómo percibe que está el río en este momento y cómo fue su participación en el festival? Bueno, el río, ya sabemos todos, está desafortunadamente abandonado. Yo escribo en un poema que nunca morirá, porque
de cierta forma ellos no mueren. Ellos, así sea subterráneamente, pero siguen existiendo, siguen corriendo, aparte del cauce que queda. Pero sí está en una situación lamentable. Me gusta verlo cuando llueve. A mí me encanta pasar por los puentes y quedarme un rato observándolo, porque cuando llueve se ven como esas caídas, como esas esclusas, y pienso que si el río tuviera una constante de agua, sería un sitio muy hermoso para vivir incluso al lado de él. Pero desafortunadamente pues el deterioro en el medio ambiente ha propiciado que vaya desapareciendo y que nos muestre esa lánguida muerte que duele al observarlo. Correcto, sí, de hecho en esta edición tuvimos bastante lluvia al inicio y eso hizo que el río también se engalanara, se pusiera lindo, se pusiera bonito, precisamente en un día como el 26 de octubre en el que celebramos pues el festival. De hecho, ese mismo día escribes un poema sobre el festival, sobre el río, perdón, durante el festival el 26 de octubre, que lo tienes acá, si quieres. Sí, pero ¿cómo era que decía que había llovido y el río se había qué? Engalanado, se había puesto lindo. Se puso un traje de amapolas. ¿Está en tu poema? Está en el poema y no había llovido. Ah, es que estaba lloviendo esta mañana. Es que yo soy muy repentista. Yo debía haber escrito el poema con un mes de anticipación y no lo hice. Y escribí a las 5 de la mañana, el día preciso que iba a leer el poema, lo escribí. Entonces ese día estaba lloviendo y dije: al río del oro, nunca serás cadáver mientras caiga la lluvia y la montaña siga pariendo piedras. Por tu cauce bajó el oro y el colono, el que habitó sediento en tus riberas tuvo el brillo en sus manos. Tu nombre atrajo antiguos pobladores que soñaron vestir prendas doradas y escarbaron sin tregua tus entrañas. Hoy luces un traje de abandono, negra es tu sangre y en la arena donde brilló el oro crecen azules matorrales. Pero no morirás, estoy seguro. Debajo de las piedras late tu corazón y bien guardada tienes el alma para 1000 batallas. Y habrá un día en que la lluvia venga y te ponga un vestido de amapolas. Ah, qué muy buen poema, genial, maravilloso. Muy bueno, creo que refleja muy bien, de hecho, la situación en la que nos encontrábamos ese día durante el festival. La verdad fue una experiencia muy bonita. Creo que ahí remarca muy bien lo que es la resiliencia del río, del no dejarlo morir, de que a pesar de que está súper contaminado y que tiene tantas situaciones en él, pues aunque tenga un poco cauce, sigue vivo, sigue fluyendo y sigue llegando al Magdalena. Alejandro, cuando tenía 10 años, mi padre me llevó a un sitio cerca del río Magdalena. Yo soy de un municipio en una cordillera, en la parte alta, y un municipio muy seco, muy falto de agua. Y nosotros bajamos por la orilla de una quebrada, y la quebrada tenía agua, y cuando llegamos al plan sobre el río Magdalena, la quebrada desaparece. Y entonces mi inquietud y mi pregunta es: ¿y qué se hizo la quebrada? Y mi padre corta un trozo de madera y comienza a cavar, a sacar de arena, hasta que a unos 20, 30, 50 centímetros apareció el agua. Y entonces me dio a tomar agua, cargábamos una totuma, que es muy del campo, y me dio a tomar agua. Y entonces me enseñó el secreto del río cuando se esconde. Por eso digo en el poema: debajo de las piedras late tu corazón, y bien guardadas tienes el alma para 1000 batallas. Ok, genial, maravilloso. Refleja muy bien la situación actual, no solo del río, sino de muchos afluentes y fuentes hídricas del departamento del Huila. Don Rubén, pues no me queda más que agradecerle por esta oportunidad, por estar acompañándonos aquí, por haber participado no solo en el festival, sino de venir y acudir a la cita del podcast, en este 4º episodio ya del podcast Aguas Negras. Muchísimas gracias, y si nos quiere dejar un mensaje final, el micrófono es todo suyo. Gracias, Alejandro. No, pues a la corporación, don Abuil, mis felicitaciones.
Ya es la segunda vez que participo y veo el trabajo continuo que están haciendo y sé que esto va a seguir creciendo. Sé que va a haber mucha gente que se va a seguir uniendo a este proyecto y les deseo muchos éxitos, mucho futuro. Bueno, muchísimas gracias y de nuevo recordarle a todas las personas que nos ven y que nos escuchan que nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales como Corporación Unahuil, Festival del Libro al Río y nos vemos en un próximo episodio de Aguas Negras.